Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Pachuca. Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Módulo 5. Experiencia educativa multidimensional. Unidad 3. Dimensión ética y estética de la educación. Arte en la educación. Semana 9. Educación, compromiso individual y colectivo. Actividad 1. Actividad integradora final. Tutora, maestra Lilibet María Rojas Parra. Alumna, Abril Guadalupe Mendoza Rodríguez. Introducción. La educación es un factor determinante para la superación de una persona. Nos ayuda en gran medida a erradicar el analfabetismo, la ignorancia y nos abre nuevos panoramas y modos de verlas. Es para el ser humano necesaria en todos los sentidos, ya que nos ayuda a mejorar nuestro bienestar social, nuestra calidad de vida y acceder a mejores oportunidades de empleo para fortalecer nuestros valores. Y relaciones sociales. Educar significa sacar, extraer o formar. Es un proceso a través del cual se enseña y a la vez se aprende, y nos ayuda a desenvolvernos e integrarnos a la sociedad como personas productivas. El presente trabajo está basado en las 3 unidades que conforman el módulo 5 de la LEIP, llamado Experiencia Educativa Multidimensional. Este módulo está basado en 3 dimensiones educativas, las cuales son: dimensión teórica inicial, basada en el concepto de paradigma. Dimensión de la noción de praxis, es decir, teoría práctica, y la dimensión de aplicación en donde se desarrolla la experiencia, tanto reflexiva como afectiva y expresiva. El objetivo de este trabajo es formarnos una visión clara de las experiencias educativas a nivel multidimensional, que son procesos a través de los cuales se enseña y a la vez se aprende. Nos ayudará a desenvolvernos e integrarnos a la sociedad como personas productivas y con un criterio amplio en cuanto al desarrollo de nuestros conocimientos educativos. Paradigma de la educación. Comienzo definiendo el concepto de paradigma en la psicología educativa en base a la lectura propuesta en la semana 1, denominada Educación, campo plural de discursos y prácticas. Realizamos la lectura, la noción de paradigma y su importancia educativa, en donde, según el filósofo Kuhn, un paradigma es un modelo o patrón aceptado, un arquetipo de investigación que tiene una vigencia por un determinado tiempo. Esta vigencia está dada en primer lugar por su poder o capacidad de resolver problemas dentro de un campo de la investigación científica, y en segundo lugar, gracias a la lucidez de pensamiento, con el cual se logra visualizar de manera creativa y nueva los diferentes interrogantes que son confusas para el anterior paradigma. De pensamiento, una ciencia normal se caracteriza por un paradigma. En Kuhn tiene 2 versiones: paradigma como logro o una forma aceptada de resolver problemas que sirve como modelo a futuros investigadores, y paradigma como un conjunto de valores compartidos de modelos, es decir, los métodos, los patrones, criterios, generalizaciones que son compartidas por aquellos internados para trabajar en modelos exitosos y modelando el paradigma como logro. Dentro de la historia de la educación se maneja una gran cantidad de conceptos que nos ayudan a comprender este gran proceso. Hemos tenido la oportunidad de conocer las 3 teorías del aprendizaje. La teoría conductista, la que considera el aprendizaje como análisis y modificación de la conducta. Sus principales exponentes son Pavlov y Skinner. La segunda corresponde a la teoría cognitiva, que considera que el aprendizaje es un proceso mental. Los autores centrales son Piaget, Rohner y Ausubel, y por último Vygotsky, autor que promueve la teoría social y cultural del aprendizaje. Democracia es uno de los elementos esenciales para responder al problema eje del módulo: cómo lograr una formación integral, es decir, no fragmentada, y que entienda la educación como multidimensional. Para la construcción de la democracia, la educación es un elemento indispensable. Implica el fomento de una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, así como el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como privado. Para ello, es tarea esencial de la educación proveer a la población estudiantil del conocimiento de los principios que dan forma a la democracia, sus valores, solución histórica, como habilidades y destrezas que estimulen su disposición a participar y a involucrarse en los asuntos públicos. Es a través de la educación que se configuran en los ciudadanos los valores democráticos, que orientan su conducta y definen su posición frente a realidades concretas.
el reconocimiento de la dignidad humana propia y la de los demás, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad, la responsabilidad, la participación, son valores de una cultura democrática, producto del aprendizaje social, y al entenderlos y tomarlos, para sí, se convierten en pautas de conducta que propician una mayor práctica y demanda de la democracia. La educación resulta ser la clave de la consolidación y perfeccionamiento de la democracia. La democracia es obra de la inteligencia y de la voluntad humana. La educación no puede por sí sola hacer democrático a un país, pero es muy probable que inhiba las prácticas no democráticas. Indagación. En la unidad 2 abordamos el tema de la indagación, la cual se basa en ser capaz de argumentar utilizando la lógica de forma eficaz, generando un espacio adecuado en el que se puedan discutir y debatir ideas de forma abierta. Lo primero que se debe lograr es un estado de escucha y ganas de aprender más sobre los demás y cómo piensan. Es ahí donde el estudiante comprende sobre lo que es una comunidad de indagación, sus beneficios y cómo funciona. Cuando se ha llegado a algún acuerdo o alguna conclusión sobre algún tema en cuestión, el alumno será capaz de reflexionar sobre lo que se trató y lo que aprendió de él. La metodología de la indagación. En la educación es necesaria una metodología de indagación que impulse el uso educativo de un bien cultural y así lograr que los alumnos se involucren, busquen, evalúen, analicen, reflexionen, indaguen y comprendan, para lograr desarrollar su propio pensamiento crítico, identificándose con sus antepasados. Así comprenderán la importancia de la conservación y protección de su cultura y tradiciones. Modelos filosóficos de enseñanza. En el desarrollo de la unidad 2 vimos también la lectura El diálogo en la enseñanza, y según las teorías de la educación, parten del pensamiento del ser humano, los cuales son pensamiento crítico creativo y pensamiento de cuidado del otro. Pensamiento crítico. Un ejemplo podría ser el autoanálisis reflexivo, cuando nos preguntamos qué queremos hacer de nuestra vida y quiénes somos. Pensamiento creativo. Por ejemplo, en una escuela, si se quiere dar a conocer cierta información, se puede hacer el uso del periódico mural para que todos participen. Pensamiento de cuidado del otro. Un ejemplo podría ser en una plática o reunión, cuando el conferencista omite ciertos criterios o puntos de vista para no herir las susceptibilidades de algunos integrantes del grupo. Reflexión. Educación perspectiva técnico-instrumental. La educación es un proceso mediante el cual se transmiten un conjunto de conocimientos que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de su vida, ya que cuando nace no tiene patrones de conducta previamente determinadas. Mediante la influencia social, el ser humano adquiere formas de conducirse y de percibir la realidad propia de su educación. A través de la escuela, la educación se ofrece como un mecanismo privilegiado de socialización, al tiempo que utiliza la cultura como material de transmisión de conocimientos, y en base a esto y al desarrollo de un censo de recursos culturales, he desarrollado una propuesta educativa que sirva como motivación para que los habitantes de mi comunidad se interesen más en conocer sobre la historia del exconvento de San Nicolás de Tolentino, ubicado en Actopan. El templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino se encuentra localizado en la ciudad de Actopan, en el municipio homónimo dentro del estado de Hidalgo, México. Es uno de los monumentos históricos más importantes del estado de Hidalgo. Asimismo, desde el punto de vista arquitectónico y pictórico, constituye uno de los mayores ejemplos de arte novohispano del siglo XVI. Pertenece a los denominados convento fortaleza. El complejo cuenta con un atrio con cruz atrial, una capilla abierta, una iglesia de una sola nave con una torre, campanario, una sacristía, un baptisterio, un convento pórtico, un claustro, corredores de estudio, cocina, refectorio, caballerizas y una huerta, así como los restos de una enorme cisterna y albigue para los usos de la comunidad. Muestra una combinación de estilos arquitectónicos como el plateresco, el mudéjar, el gótico, el románico, el renacentista,
y después se agregaron elementos del neoclásico. Importante convento agustino que se conserva con valiosos murales y ejemplos de arte religioso del siglo XVI al siglo XIX. Una sala etnográfica ilustra la vida cotidiana y artesanías de los otomíes del Valle del Mezquital. La fundación de Actopan data del año 1546, cuando un grupo de frailes de la Orden Agustina se estableció en la región denominada Valle del Mezquital, en el actual estado de Hidalgo. La construcción del convento se realizó bajo la dirección de Fray Andrés de Mata, siendo provincial de la Orden Fray Alonso de la Vera Cruz en 1550. El conjunto representa uno de los conventos agustinos de mayores dimensiones, que aún se preserva como testigo de la labor evangelizadora que los medicantes promovieron entre los pueblos otomíes de la región. En la edificación se utilizaron materiales locales provenientes del valle de Actopan, como piedra, arena y madera, para levantar muros de mampostería con argamasa. El exterior tiene un estilo sobrio con una torre monumental rematada por almenas flanqueando la portada principal. La elegante fachada evoca el estilo renacentista, en su diseño de piedra labrada con friso, columnas estiradas, medallones y casetones. Sin duda, uno de los mayores atractivos del conjunto monumental es la capilla abierta, cuya bóveda de cañón se eleva a 17 metros de altura y está decorada al interior con pintura mural de marcado sincretismo religioso con escenas del Génesis y el juicio final. Las llamativas representaciones que se pueden observar son el testimonio de los mensajes religiosos que sirvieron a los frailes como instrumento visual para la evangelización de los naturales en ese convento. Los espacios al interior del convento, como el refectorio, sala de profundis, las celdas y el claustro, entre otros, dan cuenta de la vida monástica que se desarrolló en ese sitio histórico, y también resguardan diversas pinturas murales con escenas pictóricas de gran calidad artística. El cubo de la escalera principal constituye un espacio de valor incalculable, no solo por su techumbre con bóveda de crucería, sino también por la impresionante propuesta pictórica que fue elaborada con sus muros con la técnica monocromática de grisalla, y en donde se muestran escenas de la evangelización, además de personajes vinculados con la orden agustina desde sus orígenes hasta el momento de la construcción del convento. Estas valiosas pinturas, así como las que se ubican en la sala de profundis, lo convierten en un espacio único entre los conventos agustinos del Nuevo Mundo. El Museo de Arte Religioso se encuentra en la parte superior del ex convento, donde podemos observar esculturas y pinturas de caballete de los siglos XVI hasta el siglo XIX, que representan diversos santos, ángeles, escenas bíblicas y advocaciones de la Virgen María. Se trata de finas imágenes elaboradas con técnicas como estofado en gran madera, pasta de caña de maíz y óleo sobre tela, que constituyen un acervo de gran relevancia para el patrimonio cultural de nuestro país. El atrio se encuentra adoquinado y dividido en dos secciones, una localizada frente a la capilla abierta y la otra enfrente de la iglesia y el pórtico. Se cree que existían capillas posas que debieron estar localizadas en los 4 ángulos del perímetro atrial. El atrio de la capilla abierta mide 63.36 metros de largo por 36.28 metros de ancho. Sirve para congregar a las grandes multitudes reunidas en los eventos realizados en esta, ocupando el atrio como nave al aire libre. Todavía se llega a utilizar tanto para eventos religiosos como los realizados en Semana Santa y otros eventos culturales como exposiciones y conciertos. Se encuentra delimitado en la parte norte por un muro con almenas piramidales, un gran arco de medio punto que sirve como acceso. El acceso norte comunica con el antiguo Palacio Municipal de Actopan. El atrio de la iglesia y el portal es un gran rectángulo. Este espacio era antiguamente ocupado por el cementerio. Se encuentra dividido en 4 pequeñas secciones, delimitadas por pinos y jacarandas. 2 secciones forman una T. Una va del acceso norte al sur y la otra de la entrada de la iglesia al acceso poniente. Las otras 2 secciones son cuadrangulares. En la de la derecha se encuentra una fuente de planta hexagonal. El acceso poniente conduce a la Plaza Juárez, el denominado Centro de Actopan.
Es un gran arco de medio punto que forma parte del soportal que ocupa toda la longitud de la calle. El acceso sur simplemente es un espacio abierto que comunica directamente con una pequeña calle peatonal, para después continuar en la calle vehicular. La cruz atrial. En la parte central, enfrente a la entrada de la iglesia, se colocó una cruz atrial, colocada en ese lugar como símbolo geográfico de la fundación del pueblo. La cruz se encuentra sobre un plinto o pedestal de planta hexagonal, sin base y rematado con una cornisa. A su vez, la cruz se desprende de una base esférica y se encuentra altamente adornada en relieve con características de tequiti o arte indocristiano. La capilla abierta. Los frailes construyeron capillas abiertas que daban a un gran atrio para la evangelización de los catecúmenos, que mientras no fueran bautizados no podían entrar a la iglesia, y eran usadas también para celebraciones multitudinarias. La de Actopan es una de las más notables de la Nueva España. La capilla abierta se encuentra situada al lado norte del conjunto y perpendicular a la fachada de la iglesia. La capilla abierta, también en ocasiones llamada bóveda de Actopan, está formada por una bóveda de medio cañón, de 17.5 metros de ancho y 12 metros de altura. El lado del cañón abierto es un gran arco de medio punto que se encuentra subrayado por una arquivolta de cantera, que descansa sobre medias muestras, en cuya parte alta unas ménsulas hacen las veces de capiteles para recibir la imposta. Las molduras son de estilo renacentista. En la clave del arco está el corazón traspasado por 3 flechas, escudo de la Orden de San Agustín. La disposición geométrica de los elementos arquitectónicos y su correcta utilización de elementos reflectantes, bóveda y tímpano, ayuda notoriamente a propagar el sonido hacia una mayor cantidad de personas. El tiempo y las palabras no alcanzan a describir justamente la historia que envuelve al exconvento de Actopan Hidalgo. Es por eso que es importante la difusión de información a las nuevas generaciones para que puedan conocer la gran historia de este exconvento. Alumna, Abril Guadalupe Mendoza Rodríguez. Apoyo de narración, Kimberly Majetsi Rubio Mendoza.